Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio Fuerza Salvadora, Radio Católica vía Internet. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir las lecturas de este día, primer domingo de Cuaresma, día del Señor, día de encuentro, día de ir a alimentarnos de su cuerpo precioso para tener fuerzas para caminar en esta Cuaresma que estamos caminando. Dios bendiga sus vidas, supla sus necesidades, les dé la paz y les conceda lo que estén pidiendo. Dios bendiga a todos los que nos acompañan, donde quiera que nos acompañen. Dios les bendiga. Bendiciones para nuestra hermana Lupita Estrada. Ella nos acompaña en esta su radio, en todos los compartimientos que hacemos. Ella nos escucha en San Diego, California. Dios bendiga a todos por allá. A nuestra hermana María Elena Redón. Ella nos escucha en León, Guanajuato. Y a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga, supla sus necesidades. A todos ustedes que nos acompañan en las diferentes transmisiones que hacemos en esta su radio. Si usted nos escucha por medio de YouTube, busque nuestra radio en TuneIn y estamos trabajando 24 horas para que tenga esta radio y nos acompañe. Si le toca trabajar de noche, pues nos puede acompañar escuchando la radio, haciendo ese trabajo. Ojalá que siempre sienta ese deseo de alimentarse de la palabra de Dios, que es la que nos da vida. Le comparto nuestro número para que nos envíe sus necesidades para orar por todos ustedes que están pasando dificultades, y también puede compartirnos uno de tantos testimonios que tiene. Puede enviarlo en un mensaje de texto, área 775-250-4329. Escriba su nombre, lugar donde nos escucha, qué es lo que pidió, y si lo pidió por intercesión de algún santo, háganos saber y con mucho gusto daremos a conocer este testimonio de amor para que el mundo se entere que no estamos solos, que tenemos un Dios que está vivo y que camina con nosotros. Dios les bendiga a todos. Vamos pues a recitar el salmo de este día, y el número del salmo es el Salmo 50 y la estrofa es: misericordia, Señor, hemos pecado. Contestamos: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Contestamos: misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Contestamos: misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Contestamos: misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Contestamos: misericordia, Señor, hemos pecado. Sí, Padre, misericordia, como dice esta hermosa estrofa de este Salmo 50, que son las palabras que tu siervo David te decía después de que había pecado, había reconocido que te había fallado. Te pedimos misericordia, Padre, y te pedimos que creas en nosotros, Padre, un corazón puro, un corazón que sea nuevo, Padre, que esté dispuesto a acatar tu voluntad, Padre. Aleja de nosotros, Padre Santo, todo lo que te desagrada, Padre, y danos la gracia de caminar cada día, Padre. Danos esa valentía y ese deseo de agradarte, Padre. Te pedimos por todos y cada uno de tus hijos que no te buscan, Padre, para que se encuentren contigo,
ya que tú los andas buscando, Padre. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por ayudarme. Te pido que me ayudes a discernir la palabra, que seas tú en mis labios. Madre Santísima, gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos. No dejes de hacerlo, Madre, y ayúdanos, Madre, a vivir este tiempo cuaresmal, que no sea como todas las cuaresmas, que haya diferencia en esta cuaresma. Mamita María, te encomendamos a todos los que sufren. Pedimos por los hermanos en Ucrania, Siria, Turquía, Nicaragua, México, Tierra Santa. Pedimos misericordia, Madre. Padre Celestial, envía tus arcángeles, tus ángeles, para que nos acompañen, nos protejan de todo peligro. Pido la presencia de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, para que custodie nuestros pasos. Te damos gracias por nuestro ángel custodio. Pedimos la intercesión de todos los santos para que rueguen por nosotros. Y todo esto, Padre amoroso, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Dios me les bendiga a todos los que siempre nos acompañan donde quiera que se encuentren en las diferentes transmisiones que hacemos. Esta servidora y todos mis hermanos que me acompañan. Dios les bendiga, les agradecemos mucho sus oraciones y nosotros siempre oramos por todos ustedes. Vamos pues a leer la primera lectura y la encontramos, hermanos, en el libro del Génesis y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a tomar de ese capítulo los versículos 7 y 9 y luego nos pasamos al capítulo 3 y leemos los versículos del 1 al 7. Yo le recomiendo que lea el capítulo 2 y el capítulo 3. Dedique tiempo para leer en esta cuaresma y todos los días que Dios le regale en este mundo, para que se dé cuenta cuánto Dios le ama y a través de la palabra Dios nos habla a nuestro corazón. Leemos esta primera lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en esta hermosa palabra de este hermoso libro, el Génesis, nuestro Dios, primero que nada, hizo del polvo a un hombre, formó a un hombre. Y a ese hombre, hermanos, le dio aliento de vida. Y ese hombre fue Adán.
El hombre que fue creado por Dios, que no nació de una mujer como nosotros, sino que Dios mismo lo hizo con sus manos. Y una vez que lo hizo del polvo, le sopló vida. Y una vez que crea al hombre, a este Adán, hermanos, Dios crea un jardín precioso. Imagínense, un jardín donde había toda clase de árboles hermosos y ricos. Pero este hombre, hermanos, tenía una compañera, Eva, nuestra primera madre, al igual que Adán, nuestro padre. Esta mujer, hermanos, se le presenta a la serpiente, y esta serpiente, hermanos, le empieza a meter cizaña. Es cierto que Dios les prohibió comer de los árboles, como si no supiera. La serpiente era el demonio, hermanos, que se metió ahí en el jardín, hermanos. Recuerde que Dios había creado los animales también les dio vida. Entonces, una vez que dialoga con la serpiente, hermanos, y le dice que no es cierto que el día que coman de ese árbol que está en medio del jardín, que era el árbol del bien, el árbol del mal había ahí, en el conocimiento. Entonces, hermanos, a esta mujer se le hace apetitoso el árbol y le entró el deseo de comer y comió de ese árbol que estaba prohibido, que no debían comer. Pero esta mujer no resistió y comió. Y al instante que comió, hermanos, del fruto, que se cree que era un árbol de manzanas, pero no sabemos realmente qué fue. Lo que sí es que era un árbol que daba fruta, porque aquí dice que eran árboles que daban su fruta sabrosa. No sabemos si realmente fue un árbol de manzanas o cualquier fruta que comieron, pero el punto fue, hermanos, que al instante que comieron, lo único que descubrieron es que estaban desnudos. Ahí entró el pecado. Se vieron desnudos. Antes que no comieron del árbol que Dios les había prohibido, ellos no sabían que estaban desnudos. Andaban a gusto en ese jardín porque no tenían pecado, porque no había maldad. Pero a raíz de su desobediencia, entró el pecado en el mundo. Y por ser nuestros primeros padres, hermanos, todo el género humano atrajo ese pecado. Todos los que nacemos, hermanos, tenemos ese pecado, cargamos con ese pecado de nuestros primeros padres, su desobediencia al no creerle a Dios. Fíjese bien, aquí vemos, hermanos, que la mujer es más astuta que el hombre, pero tristemente a veces la mujer, esa inteligencia que Dios le dio, la usa para perderse. En este caso, Eva usó su inteligencia para seducir a su compañero. Dice aquí que ella fue la que le dio a Adán y Adán comió. Bien sumiso, se dejó arrastrar por el pecado que Eva cometió primero. La mujer, hermanos, es una mujer que a veces puede llevar a un hombre, hermanos, con la gracia que Dios le da, llevar a ese hombre por caminos de salvación. Si es una mujer de fe, una mujer que conoce a Dios, va a inducir a esa persona por ese camino recto. Pero si es una mujer que no conoce a Dios, que simplemente piensa en las cosas de este mundo, le va a inducir por el camino del mal. El hombre es muy dócil, hermanos, aunque presume que ellos mandan. El hombre es dócil por naturaleza. El hombre se deja seducir fácilmente por la compañera que Dios le da o que ellos se buscan, así de sencillo. Entonces, nosotros como mujeres, hermanos, tenemos que ser mujeres de fe, mujeres que cuidemos de ese hogar, que no hagamos que nuestra familia, nuestra pareja, caigan en tentaciones. De muchas maneras podemos hacer que nuestra pareja caiga en tentación. De muchas maneras, como esposas, que tal vez no atendamos al marido, podemos hacer que caigan en tentación de muchas maneras. Cuando no hacemos lo que Dios le agrada, cuando hablamos mal de la familia, podemos meter discordia
en esa persona, en esa pareja que tenemos. Así que mucho cuidado. Las madres tenemos mucha influencia con los hijos. Podemos guiar a esos hijos bien en una familia que nos amemos mutuamente, pero si esa madre causa división porque ama más a unos hijos que a otros, imagínense cómo va a ser esa familia. Desde el jardín del Edén, hermanos, el pecado entró en el mundo. Y el pecado, hermanos, habita con nosotros, está con nosotros. Y siempre está luchando por invadirnos, por tomarnos por completo. Es una lucha que tenemos todos los mortales. Entonces, que nos quede claro, nuestro Dios sopló la vida, hermanos, en Adán. Y lo mismo, Él nos da la vida. Cuando una pareja tiene relaciones, Papá Dios, si Él quiere dar vida, da vida, hermanos. Porque la vida es de Dios. Nadie sale embarazada por accidente, como suelen decir. Nadie, la vida es de Dios, y aquí lo vemos. Él sopló vida en este primer hombre. La vida Dios la da, y Él sabe por qué. Así como puso a Adán en el Edén, a Eva, Él sabía por qué. Lo mismo cuando Él envía una criatura a este mundo, Él sabe por qué. Este mundo le quiere ayudar a Dios, hermanos, como la serpiente, que era el animal más astuto que estaba en el jardín. Imagínese, astuto, pero para perderse. Y este reptil, hermanos, recibió un castigo. Dios dio una sentencia a estos que cometieron este pecado. Por ejemplo, a Eva, si leemos más adelante, Dios le dijo que tendría sus hijos con mucho dolor y que siempre le haría falta un hombre. Y es lo que sucede con nosotros las mujeres. Y al hombre, por haber obedecido a su mujer, le dio la sentencia de que con el sudor de su frente sacará el pan que comerá todos los días. Y a la serpiente que se arrastrará toda la vida. Dicen que antes, hermanos, las serpientes andaban paradas. Dicen que así caminaban paradas. Y que a raíz de ese pecado, la serpiente se arrastró y sigue arrastrándose aún. Así que el pecado nos lleva, hermanos, a terminar muy mal si no cambiamos. El pecado nos lleva a perder la vida eterna. En este caso, Adán y Eva vivían en un jardín precioso. Tenían de todo. No tenían que trabajar. Y sin embargo, desobedecieron el primer mandamiento que se les dio: no comer de ese árbol. Había tantos árboles que uno menos no hacía falta, pero la tentación está en lo prohibido. Mucho cuidado con lo prohibido, porque lo prohibido le puede llevar a perder su familia y a ofender a Dios grandemente. Usted, hombre que me escucha, que le gusta andar de divinidoso, buscando otra persona para andar allí engañando a su esposa o viceversa, cuidado con eso, porque tarde que temprano esto va a traer consecuencias graves para usted, para su familia y para su alma. Vamos a leer la segunda lectura y la encontramos en Romanos capítulo 5. Vamos a tomar los versículos del 12 al 19. Y leemos esta segunda lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos
la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta segunda lectura, hermano, nos habla de que por un solo hombre entró el pecado, como leíamos en la primera lectura. Ahí entró el pecado. Y por un hombre, Jesucristo, entró la gracia, entró la vida. Hermanos, la muerte entró a raíz del pecado. Pero cuando Jesús, hermanos, dio su vida por nosotros, entró la gracia y quedamos justificados. El pecado ya existía, hermanos, siempre ha existido. Aquí dice, antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Cuando Moisés todavía no era llamado, hermanos, ya existía el pecado. El pecado siempre habitó en el mundo, porque el mundo, o sea nosotros, le damos más cabida al pecado. Pero este pecado, hermanos, que se cometió, nos acarreó a todos la muerte. Si Jesús no hubiera venido, hermanos, no hubiéramos tenido esa vida eterna como ahora la tenemos. Como dice aquí, por un hombre entró la muerte a raíz del pecado, de la desobediencia de Adán, que Adán era figura de Cristo, como dice aquí, imagínense. Pero por Cristo, hermanos, entró la gracia, la vida eterna. ¿Cuánto no tiene que ser nuestro amor hacia nuestro amado Dios, nuestro hermano Jesús, que por Él, hermanos, que vino a darnos vida y vida eterna? Nos invita nuestro Dios, hermanos, a caminar con Él, a no ser como Adán, que desobedeció el mandato que Dios le dio. Nosotros tenemos que obedecer. Se nos pide a nosotros que caminemos, que busquemos de nuestro Dios, que le conozcamos en ese tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué no obedecer a Dios, hermanos? ¿Por qué poner en duda todo lo que se nos dice? Recuerde que todos somos pecadores, hermanos, todos. Y todos necesitamos de la gracia de Dios. Si usted se aparta de este camino, no va a poder llegar, hermanos, a ese camino que Dios quiere, hermano. Entonces, esta hermosa lectura donde nos recuerda que por un hombre entró el pecado, hermanos, Adán, y también por un hombre, Jesús, que se hizo hombre, que fue igual que nosotros, menos en el pecado, supo decir no al pecado. Y lo vamos a leer en el Santo Evangelio cómo Él resistió la tentación. Él supo decir no. Jesucristo era hombre, se hizo carne, vivió como un hombre aquí en la tierra, sintió lo que yo siento como un ser humano, pero no consintió en su vida el pecado. No lo consintió, lo rechazó. Y no me salga con ese cuento que todo el mundo se excusa. Es que Jesús no pecó, para Él fue fácil porque Él era Dios. Jesús era Dios, claro que sí, vino como Dios, pero también vino como hombre. Padeció en su carne, vivió en su carne todo lo que este mundo le aconteció. Entonces, nuestro amado Señor Jesús, hermanos, le debemos tanto, que vino a salvarnos. Gracias a su sacrificio de amor,
tenemos la vida eterna. Este hombre que quiso limpiarnos, que quiso justificarnos ante el Padre. Todos éramos reos de muerte, pero a raíz de Jesús quedamos, hermanos, libres para caminar en el camino que queramos, camino de vida o camino de muerte, como dice el Deuteronomio. Le invito a que lea esas hermosas lecturas que nos llevan a lo mismo, de saber que el pecado entró en aquel que desobedeció, y lo mismo, el pecado, hermanos, que está al acecho de nuestra vida, entra cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, como lo hizo Eva, buscando la sabiduría, buscando ser más que Dios. Es algo triste, pero esto sucede. Vamos a leer el Santo Evangelio y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Vamos a tomar el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Leemos el Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí leemos que Jesús fue tentado. Una vez que Jesús, hermanos, dice aquí que el Espíritu lo condujo al desierto. Lo dice claro, para ser tentado por el demonio. El Espíritu lo condujo a ese lugar para que fuera tentado. Dios permite las cosas, hermanos. Aquí lo vemos. Dios permite que nosotros seamos probados. ¿Por qué Dios permite esto? Para que usted demuestre si en verdad tiene esa fuerza y ese deseo de agradar a Dios. Jesús pasó 40 días y 40 noches sin comer. Estaba debilitado humanamente. Tenía hambre. Era humano. Sentía hambre. Y el tentador se le presentó para decirle: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Para Jesús era fácil hacer eso. Era Dios, podía usar su diosidad. Pero Jesús, hermanos, en este mundo, Él, en lo que tuvo que pasar, hermanos, como hombre, no usó su diosidad. Él aquí experimentó la hambre. Pero aquí vemos, hermanos, también que al igual que Jesús, nosotros vamos a ser puestos a prueba. Y ojalá que nosotros resistamos la prueba, hermanos. Que no caigamos en la tentación. Fíjese bien, Jesús aquí, hermano, le contesta al tentador con la palabra de Dios. Bien importante que nosotros conozcamos la palabra, para que así cuando llegue algo a nuestra mente, una tentación, un mal pensamiento, podamos rebatir todo esto con la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando a mí me llega un miedo a algo o algo que me roba la paz, empiezo a repetir en mi mente:
Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me da la victoria. Y eso me da paz. Entonces, tenemos que reprender al enemigo de Dios y nuestro enemigo con la palabra de Dios, hermanos. No podemos decir, ¿sabes qué? Aléjate. No. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Mis palabras mías no tienen poder. Pero si yo repito la palabra de Dios, lo que dice la palabra, esa palabra, hermanos, tiene un poder que huyen los demonios. Jesús, hermanos, le respondió a este que conocía la palabra. Conoce la palabra, el maligno la conoce, hermanos. Como muchos de nosotros que conocemos la palabra, pero a veces tristemente no la vivimos. No es lo mismo conocer la palabra que vivir la palabra. Entonces, ¿a qué nos lleva este santo evangelio? A estar preparados. Porque Jesús, hermanos, fue puesto en esa tentación. Pero nuestro hermano mayor salió ileso porque se mantuvo firme. Se mantuvo en ese momento difícil confiando en aquel que le había encomendado esta misión de salvar al mundo entero. Adán y Eva no fueron capaces de mantenerse a la tentación, resistir esa tentación por ese árbol que les daba el conocimiento y comieron. Él no, él resistió. Y dice al final, hermanos, que una vez que lo tienta y le enseña todo lo que contiene este mundo y le pide que lo adore, y Jesús le dice, adorarás al Señor, solo a Él, dice que los ángeles se arriman a servirle. Hermanos, una vez que resistimos la tentación, no sabemos cuánto tiempo Dios permite una tentación. A veces esa tentación que nos llega, ya sea por medio de una enfermedad, de un sufrimiento, todo lo que Dios permite que nos llegue, a veces llega por un largo tiempo. Para nosotros humanamente, recuerde que Dios no se mueve en el tiempo. Dios sabe en qué tiempo termina todo. Toda prueba que estemos pasando, ya sea una tentación, una enfermedad, un problema, todo eso va a pasar. Y si usted se mantiene firme, confiando en Dios, aunque esté llorando, aunque a veces va a sentir que no puede más, el día que termine esa prueba, porque Dios tiene fijado un día, una hora, usted va a salir fuerte y va a agradar a Dios. Cada prueba nos lleva a ser fuertes y a estar listos para hacer la misión que Dios nos encomienda. ¿No le gustaría que Dios Padre mandara a sus ángeles para que le cuiden después de esa prueba? Aquí el demonio, hermano, le dice que se tire del templo. Lo llevó a lo más alto de ese templo y le dice que se tire si es Dios, porque Dios mandará a sus ángeles para que le cuiden. Aquí le cita el Salmo 91, donde dice que Dios mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece. Pero no debemos tentar al Señor, hermanos. ¿Cuántas personas dicen, yo voy a hacer esto, al cabo que Dios me cuida? No, usted no tiene que tentar al Señor. Usted haga lo que tiene que hacer. No tentemos a nuestro Dios. No diga, yo voy a hacer esto, a dejar de tomar mi medicina porque Dios me cuida. No. Dios por medio de esa medicina le va a curar. O no puede decir, me voy a dejar caer de esta parte porque yo confío tanto en Dios que Él me va a cuidar. No, no puede hacer eso. Dios le cuida, pero usted tiene que poner de su parte. No puede dejarse tentar, decir yo puedo resbalarme por aquí porque Dios me cuida, puedo hacer cualquier cosa, a mí nada me va a pasar. No, tiene que examinar qué es lo que quiere Dios que haga. Mucho cuidado con todo esto. En cierta ocasión alguien me dijo, hermanos, me llevaba a una parte, yo ahorita no manejo debido a una situación difícil, y me dijo, Elena, ¿dónde está tu fe? Le dije, ¿por qué? ¿Por qué no empiezas a conducir? Y yo le dije, porque yo prometí al Señor que yo voy a conducir cuando Él me dé el permiso. Él va a poner el día, la hora para yo hacerlo. Eso hace mucho tiempo que sucedió. Y esta persona me dijo, ¿dónde está tu fe? Si tú crees que Dios te cuida, nada te va a pasar. Y yo le dije de este evangelio, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces yo confío en Dios, hermanos.
Tengo plena confianza en que Él me cuida, pero tampoco voy a tentar al Señor. En este momento, cuando esta persona me dijo esto, era la voluntad de Dios que yo no conduciera. Él sabía por qué. Ahora lo puedo entender por qué. Y si yo hubiera hecho caso a esta persona que me tentó diciéndome, ¿dónde está tu fe? ¿No le crees a Dios? ¿No confías en Él? Yo hubiera hecho caso, hubiera desobedecido a Dios. Hubieran pasado muchas cosas que Dios no tenía para mí. Pero bendito sea el Señor, supe esperar, hermanos, y pude ver la gloria de Dios. Yo le invito a que en cada situación que alguien le diga, ¿dónde está tu fe? Usted espere. El Señor, siempre que le ponemos nuestra vida en sus manos, Él siempre responde. Cada día tenemos que decirle, Señor, guíame, dime qué debo hacer. Y en esta prueba que estoy pasando, ya sea esta enfermedad, ya sea un problema, ya sea una tentación, dame la fuerza para salir victorioso de este ataque, que yo pueda decirte sí, como lo hizo Jesús, y que yo pueda vencer esa tentación para que otras personas vean que tú estás vivo. Tenemos que pedir la gracia de Dios todos los días, hermanos. Leer la palabra, alimentarnos de la palabra para conocer la palabra. San Jerónimo decía que desconocer la palabra es desconocer a Jesús. Si usted no conoce la palabra, no conoce a Jesús y va a ser presa fácil para caer en tentación. La palabra nos mantiene en la lucha. No quiere decir que nosotros, los que leemos la palabra, no pasamos por luchas igual que usted, por tentaciones, por todo lo que usted quiera pasamos, pero la palabra nos sostiene como sostuvo a Jesús, nos sostiene sabiendo que tenemos que esperar y que Dios no nos va a dejar y que si Dios permite que perdamos la vida en esa tentación, en ese problema, en esa enfermedad, Dios, hermanos, nos llevará con Él. Tenemos esa certeza y es por eso que resistimos la tentación. Dios quiera que nunca, hermanos, desfallezcamos en alguna tentación. Los santos permanecían fieles siempre en esa tentación, sabiendo que Dios lo había permitido. Es tan hermoso saber, hermanos, que Dios permite las cosas. Y aquí lo vemos, hermanos. Fíjese bien en ese santo evangelio. Si no me cree, búsquelo. San Mateo capítulo 4 dice que en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. El Espíritu lo condujo. Aquí nos queda claro que Dios permite las cosas, hermanos. En este mundo no entendemos por qué, pero Dios sabe por qué. Él sabe todo lo que hace a través de lo que Él permite. No lo manda, pero sí lo permite. Imagínese que nosotros que le seguimos a nuestro Dios no fuéramos probados. ¿Cómo sabríamos nosotros lo que hay dentro de nosotros? Solamente cuando el oro es trabajado es cuando brilla hermosamente. Solamente en la prueba sabemos quiénes somos y si realmente amamos a Dios. Es fácil cuando no hay pruebas decirle a Dios te amo. Es fácil decirle a Dios yo te seguiré. Pero en la prueba, cuando tú no entiendes nada, cuando todo ves gris, cuando todo ves oscuro, ahí cuesta mantenerte. Pero siempre pidiendo la gracia del Espíritu Santo usted va a poder. Nosotros hace 8 meses que perdimos a nuestra sobrina. Eso destrozó nuestras vidas, hermanos. A lo menos yo que estoy aquí, hermanos, sirviendo a Dios, cuando esto sucedió, me rompió mi corazón. Al ver a mi hermana, hermanos, cuando destapó ese ataúd y vio a mi sobrina, el grito que ella dio, se me rompió el corazón, hermanos. Y en ese momento, si yo no hubiera conocido la palabra, si no hubiera conocido a Dios, que Él está conmigo y me ha demostrado, crea que yo me hubiera hundido, porque el dolor era inmenso. Y sin embargo, Dios nos mantenía de pie, nos daba la fuerza para organizar todo y sostuvo a mi hermana. Yo sé que Él le dio la fuerza a mi hermana
en ese día y le sigue dando la fuerza a mi hermana para seguir adelante. Su vida cambió totalmente, pero mi hermana con todo su dolor sigue adelante. Porque yo sé, hermanos, que Dios sabe lo que hace. No entendemos por qué. Ella tenía solamente 23 años, una muchacha que tenía un futuro brillante. Y mi hermana me hace esta pregunta siempre: Elena, ¿por qué Dios se llevó a mi hija? ¿Tú crees que la persona que causó el accidente, él fue el que tuvo la culpa de que ella muriera? Y yo le digo: mira, Leslie, en paz descanse, así se llama mi sobrina, era el tiempo que Dios había fijado para ella. Solamente le dio 23 años en este mundo. Y esta persona que causó este accidente, Dios permitió esto para cambiar su vida. Es algo doloroso, hermanos, doloroso es esto, pero tenemos que verlo así, verlo de esta manera, porque nada pasa sin la voluntad de Dios. Y todos traemos un día y una hora. Y este era el día para mi sobrina. Todos los que han pasado por este gran dolor de perder a un ser querido pueden entender. Hemos pasado por personas que se han ido, mi suegra, mi papá, pero un sobrino duele mucho. ¿Sabe por qué? Porque el dolor de tu hermana es tu dolor. Yo lo pude comprobar, hermanos, pero también pude comprobar que Dios nos sostuvo, y aún cuando me acuerdo, me da tanta tristeza todavía. Le extrañamos muchísimo, muchísimo. En cada reunión que hacemos, le extrañamos, pero sabemos que esa fue la voluntad de Dios. Y nuestro Dios nos da la fuerza a toda la familia, hermanos, para seguir adelante. Entonces, Dios, hermanos, nos permite la prueba para probar nuestra fe. Para mí fue una prueba grande, porque siempre le pedí a Dios que protegiera a mis sobrinos, que los protegiera de todo peligro. Cuando esto pasó, hermanos, que nos avisan, a las 5 de la mañana me avisaron a mí. En ese momento me cruzó por la mente: pero si tú pedías que fuera cuidados, ¿por qué pasó esto? En ese momento sentía que el mundo se me hundió. No sabía ni cómo levantarme de esa cama, pero Dios empezó a hacerme sentir que estaba conmigo, que el dolor era grande, pero que ahí estaba Él. Fue muy difícil, hermanos, muy difícil hasta la fecha, pero Dios está con nosotros. Ánimo. En la vida vamos a pasar por momentos bien difíciles, pero también vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Vamos a ver la gloria de Dios en todo lo que Él permita. Jesús vio la gloria de Dios cuando terminó esa prueba. Él era humano, se hizo así por amor a nosotros, y los ángeles se arrimaron a servirle. Nosotros también, hermanos, en esta vida, Dios, cuando pasamos una prueba, soportamos un dolor con amor, sin renegar, Dios nos da su gracia y nos hace sentir ese mismo cielo aquí en la tierra. Y en la vida eterna, cuando termine nuestra vida, hermanos, nos va a dejar entrar en el cielo por gracia y por amor que Él nos tiene. Así que anímese. Jesús fue tentado. Hermanos, otro punto importante: sentir la tentación no es pecado. Usted puede sentir todas las tentaciones que quiera, pero no es pecado si nada más siente la tentación. Pecado es cuando usted la consiente, cuando usted le da cabida, acepta la tentación. Jesús no aceptó la tentación, la rechazó. Lo mismo nosotros, todos somos tentados. No hay una persona en este mundo que no pase por tentaciones, pero tenemos la gracia del Espíritu Santo, el que condujo a Jesús para ser tentado. Tenemos esa fuerza para resistir, el mismo que le hizo resistir a Jesús. Le invito a que hagamos un momento de oración para decir a nuestro Dios que le amamos, que le necesitamos y que queremos siempre estar con Él. Padre amoroso, te damos gracias por tu inmensa bondad. Sabemos que todo lo que sucede en la vida es para nuestro bien, Padre. Ayúdanos a siempre ver de esta manera en los momentos de oscuridad, en los momentos que sintamos que no podemos más. Haznos saber que esto va a pasar, Padre. Yo te pido por todos mis hermanos
que están pasando la prueba, Padre, ya sea de una enfermedad, Padre, un problema, una tentación que los derriba, Padre. Yo te pido que les des la fuerza, la fortaleza, Padre, para esperar el tiempo que tú tienes, Padre. Yo te pido por todos aquellos que fácilmente caen en las pruebas, Padre, que dicen, ¿qué tiene de malo? Voy a disfrutar de la vida, porque esta vida es corta, para que se den cuenta, Padre, que en esta vida estamos para escoger a dónde queremos ir. Tu amado Hijo, el nuevo Adán, nos abrió el cielo, pero nosotros tenemos que escoger si queremos entrar ahí. En esta vida implica muchas cosas, Padre. Abandonarnos a ti. Pedimos por todos aquellos que no están conscientes, Padre, de esto que tú nos invitas, Padre, que fácilmente, Padre, caminan por caminos de oscuridad. Te pedimos, Padre Santo, por todo lo que está aconteciendo en este mundo. Todo esto es porque el mundo, Padre, ha cerrado el corazón a ti y han dado cabida al pecado, Padre. Te pedimos por los inocentes que sufren, Padre, por los que pagan las consecuencias de las personas que cierran su corazón, Padre. Que esto que tú permites sea para que se encuentren contigo, Padre, para que te abran su corazón y te dejen entrar, Padre, porque tú llamas a través de cualquier cosa que sucede en nuestra vida, llamas a nuestro corazón, porque tú quieres estar con nosotros, Padre, que te dejemos entrar para que tú cambies nuestra vida. Te ponemos todos los enfermos, Padre. Te pedimos que el sufrimiento, Padre, sea para que salga lo bueno, Padre, de ellos y se den cuenta en esta enfermedad, Padre, a quién tienen a su lado, Padre, porque en la enfermedad, en el problema, tú te manifiestas, Padre. Sentimos tu gloria, Padre Santo, tu presencia amorosa. Te pedimos misericordia, Padre, por todos aquellos que reniegan con sus enfermedades, Padre, que no quieren aceptar, Padre Santo, esa prueba y no dejan que tú hagas maravillas, Padre. Con estar negando, te cierran la puerta, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Santo, por las santas almas en el purgatorio. Te pedimos para que se acorte su estancia y puedan llegar a esa casa celestial, ya que ya te conocen, Padre, quieren estar contigo. Te pedimos, te suplicamos, Padre, por nuestros niños. Cuida de nuestros niños, Padre, protégelos de todo peligro y que te conozcan. De igual manera te pedimos por nuestros jóvenes, Padre. Cúbrelos con la sangre preciosa que tu Santísimo Hijo derramó y protégelos de toda la maldad de este mundo y que te conozcan, Padre, porque en esta actualidad nuestros jóvenes, muy pocos te conocen. Te pedimos por las vocaciones a la vida consagrada, Padre. Te pedimos por todos aquellos que están preparándose, mujeres y hombres, para servirte, y por todos aquellos que estás llamando, Padre, y por aquellos que ya te están sirviendo, Padre, para que no se desanimen en las pruebas, que resistan, que no dejen de orar, Padre, que no dejen de alimentarse de la palabra y del cuerpo de Cristo. Te dejamos nuestras necesidades, Padre, cada uno de nosotros que estamos en conexión, por aquellos que después van a escuchar este compartimiento, Padre. Suple todas nuestras necesidades, Padre, ya que tú eres el único que nos puede ayudar. Madre Santísima, te damos gracias como siempre. Lleva esta oración a la presencia de nuestro Dios y pide misericordia por estos pecadores para que resistamos la tentación y salgamos victoriosos, Madre. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos das. Pedimos que siempre envíes a tus arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y les damos la gracia a ustedes por siempre estar dispuestos a ayudarnos a estos pecadores. Gracias por su intercesión. Gracias a todos los santos por interceder. No se cansen de pedir por nosotros. Miren que necesitamos tanto de su intercesión. Gracias a nuestro ángel custodio que siempre está a nuestro lado. Gracias, Padre, por enviarnos a nuestro ángel custodio para que nos acompañe en este caminar. Padre amoroso, todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía internet.
Vamos a rezarle a nuestro ángel custodio, reconociendo su presencia, agradeciendo a nuestro Dios y que estamos rodeados de los arcángeles que protegen a esta familia de Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ruega por mi alma la Virgen María, Ángel de Dios, que eres mi custodio, puesto que la providencia me encomendó a ti. Ilumíname, guárdame y rígeme y gobiérname en este día o en esta noche. Amén. Me pongo a tu amparo para que me protejas y me liberes de todo peligro. Cúbreme con el manto de tus ángeles para estar segura en donde quiera que vaya. Tú, Señor, me librarás de cualquier espíritu destructor, ruina, deuda. Envía a tus ángeles para que velen por mi día o por mi noche. Por lo tanto, no temeré de ningún mal. Tu amor es tan grande que tu mirada siempre está puesta sobre mí para ayudarme. Amén. Oh bienaventurado San Rafael, medicina de Dios, acompáñame en todos mis caminos. Así como lo hiciste con Tobías, protégeme de los emisarios del mal. Guíame por el buen sendero. Envíame la medicina que necesito para mi sanación. Que tu compañía, bendito San Rafael, permanezca siempre a mi lado. Y junto con San Miguel, San Gabriel, defiéndeme del enemigo de mi alma que ronda como león furioso, buscando a quien devorar. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a ti, Madre, y te consagramos todo lo que nuestro Dios nos ha dado y nos va a dar. Te decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto. Os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Le rezamos a San Miguel Arcángel, príncipe de la Iglesia, pidiendo su intercesión. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encamine. Ore por nosotros, que nosotros oramos por ustedes. Dios les bendiga a todos.